sacó submarino el mío, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre perdona, el TDA. Es que, porque el cual, el para no brincarme, pues, o sea, y te aprendo. que se Bienvenidos una vez más a su programa de Hablemos de Salud Mental. Soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas. Quiero agradecerles que nos sigan sintonizando en este programa, en este portal de Contrapeso Informativo. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema. El pasado domingo 13 de julio fue el Día Internacional del TDA, Trastorno de Déficit de Atención, y para eso pues traemos al super experto que está repitiendo aquí con nosotros, al doctor Milton de la Cruz Fink. Bienvenido, maestro, a tu programa. Hombre, gracias como siempre, amigo. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Es uno de los que más tienen rating este maestro, por los niños, por sus colegas, por el padre de familia. De veras, hasta en otras ciudades lo empiezan a comentar. Nos estaba diciendo por ahí otra vez el maestro Milton. Maestro, antes de entrar al tema del día de hoy por el Día Mundial del TDA, el día de ayer hubo una lamentable nota, como siempre es una muerte. Un niño de 13 años, que en una colonia de aquí de Mazatlán, pues se suicida. Desafortunadamente no es algo nuevo, es algo que estamos viviendo cada vez más frecuente y a edades más cortas, ¿no? Este rango de los 11 a los 13, en las estadísticas de las notas de los medios de comunicación que hemos estado viendo, las notas cada vez son más frecuentes que niños de 12, 13 años son los que están cometiendo este tipo de actos, ¿no? Al respecto, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Llegan a tu clínica con los pacientes que tú ves? ¿Estás notando también este pensamiento suicida? Bueno, buenas tardes, antes que nada, es un gusto estar aquí otra vez. Y pues, por un lado, lamentable iniciar con este tema, como bien lo comentas,
Porque hablar obviamente de las situaciones o las dificultades que los niños o los jóvenes pasan por diferentes contextos, en este caso muy particular el tema del suicidio, son situaciones que no es que estén aisladas de nosotros. Obviamente la gran mayoría de los problemas ligados a la violencia intrafamiliar o a la disfunción familiar, situaciones de alto riesgo, manejo de control neurológico, que inclusive hablemos y sabemos que muchas de las enfermedades también que los chicos, los pequeños tienen, se deben precisamente al desarrollo el proceso del neurodesarrollo, y que de igual manera pues se ven afectados de una otra manera, ¿no? Y lamentable obviamente el verlo enfocado, obviamente en este caso, pues en conductas en donde los niños pues se suicidan, a veces cometen actos que no están dentro de su orden o jurisdicción, pero pues igual está, yo creo que la parte más latente, no, la parte más importante de la concientización por parte de los padres, pues para apoyarles, estar dándole todo el mayor apoyo que ellos necesitan, el tener buenos consejos, el estar siempre al pendiente de cómo es su estado emocional, cómo se sienten, cómo están, porque al final uno de repente ve que los hijos se aíslan, se van a sus recámaras, están haciendo sus cosas, pero nunca sabemos más allá qué es lo que están experimentando, qué es lo que están sintiendo. Y pues obviamente es importante para todos en general, todos los padres, familiares, maestros, amigos y amistades, siempre es importante tener ese acercamiento con los pequeños, porque al estar creciendo uno dice, pues hay que dejarlo porque se está desenvolviendo, se está desarrollando, pero siempre yo creo que el buen consejo, la buena observación y de igual manera la atención oportuna puede cambiar precisamente este tipo de situaciones para la vida de estos jóvenes y estos niños. Maestro, ¿cómo poder lograr uno como padre de familia estos tips que estás mencionando en una sociedad donde, si ya bien están los dos padres de familia presentes, primero, la mayoría tienen que trabajar los dos, debido a la situación económica que estamos viviendo. Y eso en el mejor de los casos. Otro, madres solteras, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ejercer estos tips que nos estás dando cuando la madre pues es soltera y obviamente pues también tiene que ir a trabajar, ¿no? O pues cuando quedan en el cuidado de la abuela pues ya grande, sobre todo con otras ideas sobre todo de este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo le puede hacer uno como padre de familia para poder acercarse a su hijo y no rendirse a la primera, de que a veces los papás me dicen, es que lo intento y hasta casi me cierran la puerta en la cara, ¿no? O me contesta con puros monosílabos, sí, no, bien, ajá, después. Entonces, a veces el padre sí trata de acercarse, como tú dices, pero no tiene esa experiencia para poder debatir sus monosílabos o que se encierre, como dices. ¿De qué otra manera le pudieran los padres acercarse a sus hijos? Fíjate que es una buena pregunta y yo creo que la respuesta está ligada, principalmente creo que todos como familia sabemos que está ligada muchas veces a la calidad, no a la cantidad del tiempo. Sabemos que de una otra manera hoy en día el ejercicio de la vida misma te lleva a que obviamente pues ambos papás tienen que trabajar. Si obviamente se viene o se vive de familias disfuncionales donde solamente está la mamá o está el papá, pues sabemos que la cantidad del tiempo no es la más adecuada. Una de las cosas que más se promulga, más se habla, siempre es que no le das tiempo. O sea, dijeras tú ahorita que hablabas que si la abuela, que si la comadre, que si el compadre, que si los tíos, que si las hermanas, que si los papás, que si la mamá. Cada uno te va a explicar un punto muy importante y te va a decir, es que no le das tiempo a tu hijo, es que no estás con él, es que tú lo dejas mucho tiempo a solas. El tiempo es un factor relativo y hay que tomar en cuenta, y bien lo dice por ahí, ¿no? El tiempo es un recurso no renovable, pero sin embargo, si hacemos que el poco tiempo que realmente pasamos con ellos también sea de calidad, verdaderamente va a ser fructuoso. En este caso decir, qué es lo que sientes, cómo te sientes. Mira, hijo, hija, yo pasé todo el día trabajando. Pero, por ejemplo, en los TID es muy importante siempre platicar con ellos y decir, fíjate que hoy tuve un día muy cansado, estuvimos trabajando, pero hoy quisiera dedicar un poco de tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás experimentando? ¿Qué te gustaría hacer? Y en ese factor, explicar y escuchar es una parte importante. A veces nuestros hijos hablan por monosílabos entre sí, no sé, o cómo se sienten, ¿no? Pero al final, esta particularidad es una acción como que mucho de moda entre los jóvenes, porque ellos entre ellos entienden su forma de lenguaje. Más sin embargo, para el adulto sienten muchas veces que no lo hablan mayormente porque se sienten recriminados o que toda acción que vayan a decir automáticamente es que estás mal, es que esto, el otro. Entonces, una parte importante es no
utilizar aspectos negativos en una conversación o plática con nuestros hijos cuando verdaderamente pasemos poco tiempo con ellos, porque si estamos platicando, si tenemos poco tiempo y el poco tiempo lo utilizamos para regañarlos, en realidad entonces estamos utilizando el tiempo de forma desgastante, y ellos necesitan sentir otras situaciones, otros mecanismos. Por eso usualmente nuestros hijos terminan buscando más a sus iguales subcutáneos, o en otro caso, por ejemplo, siguen buscando más a personas con las que sí se identifiquen y que sí los escuchen. Obviamente hoy en día sabemos que muchos de estos niños y jóvenes, digo, no es un tema que no hayamos tocado, pero muy particularmente ahorita lo vamos a ver más a profundidad, cuando vemos, por ejemplo, cómo los niños se inmiscuyen más con los roles de las redes sociales, a través de Instagram, a través de los youtubers, o sea, cómo idealizan o imaginan que obviamente su contexto de vida está idealizado en este punto, y a su vez ellos construyen sus propias fantasías e ideas. Es decir, ¿qué es lo que hace un niño detrás de su recámara, de su cuarto, cuando él está viendo el uso de la tecnología, y es la misma tecnología quien termina de educarlos y crear una versión, una perspectiva diferente acerca de lo que está diciendo? Entonces, sí es importante como papás que demos el tiempo adecuado de calidad, que estemos muy cercanos a ellos, que nosotros como familia jamás ameritemos o desapremiemos muchas veces la función de un padre y una madre. Por ejemplo, papá y mamá tienen un rol muy importante en la formación y en la educación de los hijos, pero entonces no puede llegar la mamá, en este caso que la abuela, que los tíos, que la comadre, que otras personas, a tratar de quitar, fíjate bien, a quitar la autoridad. Porque si el hijo se la quita, automáticamente el hijo piensa y reprende a lo que le rodea, y el niño empieza a sentir y a crecer con cierto rechazo y resentimiento. Pero es que ¿por qué tú le tienes que decir a mi mamá lo que tiene que hacer? O a mi papá, o a mi tía, o a mi tío, etcétera. Entonces, esto conlleva una serie de confusiones en el pensamiento, y por consiguiente, como nuestros niños desde muy pequeños, porque son bien inteligentes, y a los jóvenes les vas cambiando una percepción diferente en la vida. Entonces, yo creo que sí es importante siempre buscar una comunicación asertiva, adecuada, empática con los hijos, y siempre buscar de forma positiva cómo favorecer esta parte de su desarrollo emocional. Sí, claro, para poder pues tener argumentos de una u otra manera, estar alertas para, pues, en medida de lo posible, poder evitar o prevenir este tipo de situaciones tan lamentables como la noticia del día de ayer, ¿no? O sea, es un niño de 13 años, estamos hablando de niño de secundaria, ¿no? Entonces, desafortunadamente son casos que se están repitiendo, ya ni siquiera en ciudades grandes como antes, ¿no? Si ya aquí localmente cada vez más. No, y decías, perdón, en este particular punto decías, ¿cómo es que llegan al consultorio, no? Usualmente debo de compartirte y confesarte, es de aplaudir y de ver y reconocer mucho cuántos papás verdaderamente, por ejemplo, a través de las páginas o a través de un mensaje celular, ellos inmediatamente, mi hijo está pasando por eso, está teniendo, o sea, ¿qué sería lo más recomendable? Y se acerca. Y tienen la cercanía con el profesionista, porque sí, rápidamente, mi hijo ha intentado hacer esto, mi hijo dice que no quiere vivir. Vamos, acciones que tienen que ver con la violencia, que ha afectado mucho. Hay niños que dicen, es que ya no salgo como antes, mi mamá no me deja salir, o ya no puedo hacer con mis amigos. Entonces, este cambio tan repentino para ellos también afecta a todo su entorno. Entonces, de repente ellos mismos se aíslan, y ellos generan un cierto hartazgo y evitación ante la reacción social, y por consiguiente tratar de buscar esquemas diferentes. Entonces, cuando ya pasa esto, es cuando sí ya los papás te llevan a los chicos a consulta, y de repente es que mi hijo está más aislado, es que necesito que mi hijo sea más sociable, pero es que el niño tiene que entender todo este entorno. Por eso sí, a tu pregunta, definitivamente sí ha habido un aumento muy significativo de que los papás se acercan más a preguntar y a abordar esas situaciones, pero cuando no, es porque a veces generalizamos que esas conductas como que son más, pues es que es normal, es parte de la edad. No, hay que tener una diferencia clara entre cuándo es normal y cuándo es parte de su etapa. Cierto, mencionaste algo que no es un secreto, o sea, vivimos un clima en Sinaloa y en Mazatlán de violencia, ¿no? Diario, un día sí y otro también, ¿no? Terminan nuestros jóvenes y niños siendo afectados por este clima de violencia que mencionas. Sí, a final de cuentas habría que ser conscientes que el factor de la inseguridad pues nos va a pegar a nosotros como adultos. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es buscar el que todo esté tranquilo y esté en paz. O sea, no es algo que podemos quitar de la raíz, pero sí a través de nuestros miedos nosotros enfocamos esta característica de decir, hijo, es que no te dejo salir porque ahorita está muy peligroso, es que ya a las 6 ya te quiero en la casa, a las 7, vamos, es un estado de conciencia y está bien, pero también es
el explicar, el tomar conciencia, pero tampoco entrar como a fanatizar, porque hay veces que esta parte fanatizada de parte de los padres o de las personas, de repente el hijo ya no lo deja hacer y es completamente conflictivo para ellos. Por eso es que de repente te digo, tienes a un niño o a un adolescente así, entonces le dices, ¿a dónde sales? ¿A dónde vas? El otro día me llama mucho la atención que me decía un adolescente que estaba trabajando con ella y me decía, es que mi papá y mi mamá casi no salen. Y entonces le digo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Y me dice, hace 5 años, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces al no salir, de repente le digo, ¿pero por qué? Es que mi papá dice que hay mucha violencia, ¿ok? Entonces imagínate, ya en una edad, ya el adolescente de un nivel casi de prepa y que todavía no salgas porque obviamente está muy aprensivo a las cuestiones, pues obviamente altera el proceso de desarrollo de un chico, ¿no? Y en cómo lo vamos a notar en conductas que van a ser completamente desenfocadas. ¿Qué me refiero con desenfocadas? Aquellas conductas, por ejemplo, donde el niño te dice, hijo, haz esto. No. Evitativo, que rechaza, apático, él no tiene ganas ni intención de hacerlo, porque dice, ¿para qué hago esto? Si al final de todo el mundo no va a pasar nada bueno. Entonces, aquí es donde uno tiene que entrar mucho a explicar esta orden y esta lógica para ellos. Ok, pues muy bien, ahí lo tienen, de voz del maestro Milton de la Cruz. Maestro, para poder entrar de lleno a nuestro tema principal, que es el Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención, te quiero recordar que nuestro público pues es amplio, no es alguien que se dedique literalmente a la salud, padres de familia, maestros, etcétera. ¿Qué es? ¿Qué es el TDA? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Se cura? ¿Qué es el TDA para que nuestro público lo pueda entender de una manera digerible? Hasta yo me confundí. Fíjate que el TDAH, hablando de eso, obviamente ahora que el día domingo pues fue el Día Internacional, como bien lo comentaste al principio, del TDAH, es considerado como parte de un trastorno dentro de los procesos o trastornos del neurodesarrollo, la cual se considera una anomalía o situación la cual sí ha sido el generar diferentes tipos de problemas o conductas dentro del desarrollo infantil. En esta situación, hablar del trastorno por déficit de atención, o llamado muy comúnmente como TDAH, es un trastorno que si bien separamos para todos nosotros, si se fijan, hablamos de un trastorno como un problema o una dificultad. Un déficit como algo que está deteriorado o que tiene menos. Hablamos de que este déficit está enfocado en la atención, es decir, niños que no ponen atención o que cuando les dicen, mírame aquí o mira esto, es como agarrar y ponerlo así, y de repente el niño tiene la atención dispersa y no lo puede enfocar. Y el consiguiente, llamado letra H, es el manejo de la hiperactividad, energía o control desregulada, la cual el niño no te puede controlar porque anda acelerado a 1000 por hora. Entonces, entendiendo este factor, este problema, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta el comportamiento, la atención y la conducta impulsiva del pequeño. El dato de la Organización Mundial de la Salud nos dice que alrededor del 5% de los niños de edad escolar presentan TDAH. Entonces, realmente, pues en México la estadística nos maneja que son alrededor de 2 millones de niños en edad escolar que presentan este diagnóstico, ¿no? Entonces, pero realmente es una estadística, bueno, tú tienes datos y de primera mano, aparte pues colaboras con diferentes instituciones como Letón, donde pues manejan también estadísticas a nivel nacional. Este tipo de estadísticas que nos manejan la OMS, ¿sí son correctas? ¿Tú en tu conexión crees que son más? Fíjate que ahí, por ejemplo, la estadística sí es correcta en cuanto a las cantidades. Obviamente podríamos hablar de un sesgo que puede ser un poco más, pero en esta característica hay que tomar en cuenta que derivado del tipo, y ahorita que vayamos a entrar a profundidad más a delimitar el TDAH o el diagnóstico como tal, vas a notar que existen muchas factores que fluctúan, es decir, muchos tipos o subtipos, los cuales para a la hora de identificar son completamente fuera de contexto. ¿Fuera de contexto a qué me refiero? Que usualmente los niños en edad escolar usualmente ya son prescritos dentro de su desarrollo como niños con TDAH. ¿Qué tenemos que hacer o esperar?
Si nosotros nos vamos a una estadística, en este caso bajo el manual de DSM-5 y anteriormente a esto el DSM-4, podríamos considerar que muchos de estos niños, usualmente su patrón de conducta está establecido de acuerdo a un plan de criterios. ¿Criterios qué significa? Evaluar 3 aspectos, como bien decía yo al principio: la atención, la impulsividad y la hiperactividad. En estos 3 son criterios que a su vez tienen 6 clasificaciones. Y en este punto nosotros vamos a decir, ¿cuán inatento puede ser un niño? Niño no te pone atención por más de 3-4 minutos. Entonces, si nosotros vemos este particular ejemplo, ¿cuántos niños, por ejemplo, tú agarras, le pones un celular y el niño pone atención, y si el programa es adictivo, el niño te puede mandar hasta 1 minuto y no lo va a dejar de ver? Pero si tú le pones al niño a nivel escolar, por ejemplo, en preescolar, a los 4 años, y le dices, léeme dónde están las vocales, el niño, si el estímulo no le genera algo que le llame la atención, el niño no te va a voltear a ver el estímulo, a menos de que tengas una pantalla donde va a ver las letras de las vocales. ¿Sí me explico? Entonces, esto puede cambiar y confundir, inclusive a la hora de diagnosticar, verlo como algo completamente contrario. Por eso es que vemos que el número de índice de muchos de nuestros niños a nivel escolar es muchísimo más alto, pero esto ligado a las observaciones sin una referencia clínica. Y quiero ser muy claro con esto. ¿Qué es una referencia clínica? Que es cuando tú tienes un supuesto. Tú me vas a decir, no, pues es que el niño hace esto, esto y esto. No, es que tu hijo tiene TDAH. O que cuando dice el maestro, es que el niño tiene TDAH, señora, llévelo al doctor o llévelo al neurólogo para que le hagan un estudio o un examen. Antes, como yo decía en el DSM-4, teníamos que checar y esperar a que el niño tuviera 6 años. Quiero ser puntual con eso. Es nuevamente una observación histórica. En el DSM-4 decíamos 6 años y en un periodo de 6 meses que la conducta se hubiera presentada, el diagnóstico ha referido. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en día? Si nosotros nos vamos a trastornos del neurodesarrollo en el manual DSM-5, vamos a encontrar que estos pequeños, desde los 3 años y medio, ya nos pueden indicar ciertas conductas que pueden ser de alto riesgo para que en un futuro se presente, o en este caso en preescolar. Si tú observas o has notado el índice dentro de estos 2 millones, hemos notado que la gran mayoría de la varianza, casi el 1,000,000, si no es que 1,300,000, han sido niños identificados en nivel preescolar, los cuales son niños que ya están siendo en observaciones medicados o en observaciones con un programa de atención, y lo cual obviamente irrumpe en un proceso de intervención terapéutica. ¿Por qué en México y no a diferencia de otros países? Porque los programas de sistemas educativos y los programas de intervención también tienden a ser diferentes, y quiero ser muy claro. En mi caso muy particular, como lo hemos hablado, yo soy especialista en rehabilitación neuropsicológica, y a través de lo que es el modelo de intervención tanto en Colombia como en España, a la hora de manejar un programa de intervención en los niños, el mecanismo de intervención genera un plan de actividades muy bien concretas y muy bien plasmadas, pero el diagnóstico debe ser un diagnóstico oportuno y de atención integral. Es decir, lo que afecta en la casa, afecta en la escuela y afecta en su vida diaria. Aquí a veces en ocasiones vemos el TDAH como un problema específicamente a nivel escolar, que es donde más se sitúa, si te fijas tú mismo me lo acabas de decir, pero a nivel de casa o a nivel externo decimos, pues es que es niño, tiene que ser travieso y es parte de desarrollo. Ahí es donde está la diferencia, que no logramos identificar cuando es una observación clínica real. La otra fue un supuesto clínico, y que por eso obviamente se confunde a la hora de establecer estas estadísticas mayores. Salinas. Sí, digo, al fin de cuentas, parte dentro de la negación del papá, porque a veces impacta creer o suponer o imaginarse que la maestra me dice, oiga, su hijo pues es muy inquieto, no me pone atención, no lo puedo regular, Muchas veces el docente termina etiquetando y hasta diagnosticando, aunque sea de palabra, al alumno, ¿no? Entonces ya le crea cierta situación al papá y te contesta lo que me acabas de decir, pero en palabras coloquiales, ¿no? Pues no sé por qué, maestra, porque en la casa me hace la tarea bien, es tranquilo, y empieza el papá como a querer justificar situaciones de acá, lo sintió como a veces como un ataque, ¿no? Entonces, ¿de qué manera o hasta dónde le corresponde al docente de una u otra manera etiquetar a un alumno? Porque han llegado padres de familia donde a veces el docente le falta un poco de tacto, y ese comentario lo hizo frente al grupo, frente a todos sus compañeros, ¿no? Y al rato pues ya no se le quita la etiqueta
al alumno, sí, ya la maestra dijo que eres TDA, ya dijo, a veces ni los niños ni saben ni qué es eso, ¿no? Simplemente lo repiten, ¿no? Así es. Fíjate que hablando de ese punto, si lo iniciáramos desde el punto de vista del Día Internacional, para nosotros, ¿por qué es importante este día? Uno, tomar conciencia. Dos, realmente conocer, informarnos acerca de esta situación que los pequeños viven. Porque hablar de TDAH, tú te puedes meter a internet, a Google y en todas las especificaciones y te va a dar una observación. Sin embargo, hay que hablarlo muy puntualmente con base a lo que nosotros vivimos en nuestra región o nuestro lugar. Hay una remisión, y voy a entrar con este punto para hablar lo que decías de los maestros. En nuestra intervención como psicólogos o especialistas en niños, es importante que cada vez que tú asistas o revisas la cuestión de la conducta de un niño, no estamos hablando de la actividad de intervención en el área de psicología general, estamos abordando un área de especialidad sobre la conducta de un niño. Es decir, hacer una revisión real mexicana, una revisión real en nuestro lugar o municipio donde estamos manejando. Estas estadísticas son muy importantes, porque no es lo mismo, porque yo ahorita les hablaba, una cosa son los modelos de intervención que yo he manejado o me ha tocado trabajar a través de los programas en niños en Colombia, en España, en otros países, pero a la hora de ajustarlos aquí, el patrón es diferente. Ahora, ¿por qué nos cambia? Uno, la cultura, el desarrollo social, el desarrollo emocional, las situaciones socioambientales, lo que ustedes quieran. Pero en este apartado, la observación clínica, por ejemplo, ¿por qué pone este ejemplo? Porque mientras que en otros países es más identificable el diagnóstico de un niño por parte de especialistas, en México es muy común revisar que son más rápidos los maestros para inmediatamente identificarnos el problema. Y claro, no decimos que está mal porque son maestros que se han ido preparando en capacitación, en revisión, en cursos. Sin embargo, a la hora de utilizar, ojo, nuestra capacidad de explicar este tipo de problemáticas o sintomatologías no pueden ser aplicadas para todos los niños. Antes de hacer una observación, una apreciación en un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, que no me imagino qué sería si una maestra dijera, señora, ¿sabe qué? Pues es que su hijo tiene TDAH, yo lo considero que usted debería revisarlo porque nosotros vemos que en el grupo pues es un problema. Imagínate después las mamás cómo lo comentan, cómo lo entienden. Después, si obviamente el niño es evidenciado en el grupo, pues obviamente se entiende como un problema de bullying, ¿no? Porque el niño va a decir, pues es que tiene TDAH. Y siendo claros en tu estadística, actualmente la estadística dentro del manejo, por lo menos te voy a poner la del Centro Infantil de Rehabilitación, nosotros aquí en el estado, no tanto en Cruz de Lota como en la unidad Cruz de Lota, como en la parte que hemos trabajado para Mochis con la asociación Paso Firme y otras delegaciones, lo mismo que en Mazatlán. La estadística del TDAH tan solo en Sinaloa, estamos hablando que la prevalencia es de casi el 70% de nuestros pacientes tiene diagnóstico de TDAH, niños. El rango manejo de la edad es usualmente de niños desde los 4 hasta más de 25 años tenemos. En esa estadística, el sesgo de la media, usualmente te queda la media, me refiero a la vez que más se repite un mismo número, sería entre niños de los 7 a los 10 años. Siendo estos usualmente la mayor cantidad de estos niños medicados y atendidos por parte de lo que actualmente creo que más se le llama monitores o sombras, que sabemos que hoy en día a este modelo de intervención con el que vamos a iniciar a trabajar se llama terapeuta guía. Obviamente aquí son las personas que les ayudan a generar el proceso de identificación. Entonces, cuando tú ya llevas esto en las escuelas, pues cómo se entiende, cómo se maneja. Y entonces se vuelve un problema porque entonces cualquier conducta que sea negativa es una conducta hiperactiva. Si el niño no se puede estar quieto y está de un lado a otro y es que está para acá, hay que discernir entre si la inquietud se debe a que el niño le falta atención o que el niño verdaderamente tenga la pila o la energía como para estarse moviendo. Esto lo quiero poner muy claro porque me están viendo ahorita todos. Yo sí he sido considerado mucho como un niño hiperactivo. Desde muy chico yo no me podía estar quieto y de hecho lo he hablado muy abiertamente con mis pacientes. El TDAH, pues en mi época, en aquel tiempo, pues no había, ¿no? Sin embargo, mi papá, gracias a Dios, él me dio el estudio para estudiar música, para la pintura, esto. Obviamente yo recuerdo que mis maestros me decían, este niño tiene mucho talento para la creatividad, tiene muy buen uso de la matemática. Vamos, el cerebro derecho se despierta creativo, pero la parte cognitiva es donde se ve afectada por la parte de atención. Ya existe en nosotros el cómo regular la atención, porque nos tenemos que preparar y enfocar exactamente lo que queremos. Sin embargo, si no fuera así, ¿qué sería?
La historia de nuestra vida sería que tú serías el niño malcriado, yo sería el niño malcriado, o el niño que se porta mal, o el niño conflictivo, el niño que no lo quieren invitar a la fiesta, el niño que no quiere que esté con los primos, que porque se porta mal. ¿Cuántas veces nosotros, hablando de inclusión, hemos sido exclusores? Perdón si la palabra no está bien utilizada, pero hemos excluido a personas porque simple y sencillamente, si nosotros no estamos cómodos o no tenemos esa comodidad, nosotros agarramos y excluimos. Es que no lo lleves porque neta no se aguanta. No quiero que esté conmigo porque no, es que mira, no va a dejar jugar al chullín, no va a dejar, le va a pegar a él. Entonces ya estamos estigmatizando al niño y el niño verdaderamente ya se siente excluido, rechazado y por consiguiente, si te fijas, ya con un problema, que es lo que obviamente va ligado a tu pregunta. Los maestros identifican ese tipo de situaciones y claro, bravo por aquellos que verdaderamente cada día se preparan y se capacitan, porque hay maestros que te preguntan, pero ¿qué pasa cuando hay un cambio estigmatizado? Te dice, es que yo tengo un sobrino o tengo un hijo de mi comadre que esté igualito que el suyo y yo le sugiero que le lleve al neurólogo. De hecho, escucho que maestras dicen, ¿sabe qué? Llévelo al psiquiatra una vez por semana para que se lo curen más rápido. Dije yo, chingüenta, dije yo, ¿cómo lo vamos a curar más rápido? Si en psicología realmente llevas un tratamiento, pero ¿qué es lo que dicen? Hoy en día, y te digo, vamos a profundizar, muchas veces dicen, mira, dale pastillitas y con esto se lo quitamos. Que yo soy enemigo público número 1 de obviamente abordarlo así, a menos de que verdaderamente sea un requerimiento bajo el diagnóstico establecido. Sí, así es, lo mencionaste, pero puntualmente, ¿no? A veces está en la familia, ahí viene tu primo que no se aguanta, ciérrame tu cuarto con llave y pobre de ti que se metan, ¿no? Porque ya sabes que te rompe los juguetes, o los agarra de patines, etcétera. Oye, voy a decir, saludos a mi tía que me está viendo porque ella me dijo muchas veces que yo era un niño mal portado. Sí, no. Y justamente, pues, como lo mencionaste, es que es el tema, el día mundial del TDA, donde la finalidad es esto, la concientización, la información, la inclusión. Ya has hablado aquí tú de TDA. La otra cara del TDA, justamente eso. El niño con diagnóstico TDA tiene sus características de TDA. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con las emociones que están alrededor de él, con esta comorbilidad de sentirse rechazado, de sentirse etiquetado, de ser el burro, de ser el patito feo, de ser el de que siempre está castigado, el que se perdió algo, Juanito, se rompió algo, Juan, siempre el primero? ¿Por qué? Porque ya está totalmente etiquetado. Independientemente de sus características de TDA, ¿de qué manera empieza a afectar la autoestima y las emociones de un niño con diagnóstico donde vive todo lo que acabas de decir ahorita, donde ya está etiquetado, donde ya le ponen las cruces, donde no es invitado, donde inclusive se siente hasta rechazado? Porque uno dice, los niños no se dan cuenta, pero claro que se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esa otra parte que a veces a los papás se enfocan en las características del TDA y no todas las emociones que conlleva? Vamos a ir dándonos guía y paso, papás que nos están viendo y maestros. Hay que tomar en cuenta primero que nada que vamos a hacer una pequeña clase práctica, pero dentro del trastorno de neurodesarrollo, como hemos hablado, está el famoso TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno podemos dividirlo en 3 tipos diferentes. Uno es TDAH de tipo inatento, que es el nivel 1. Bueno, más que niveles, es un nivel. El otro nivel se llama trastorno por déficit de atención de tipo hiperactivo, es decir, pura energía, pero sí me pone atención. Y el tercero es el TDAH de tipo mixto, que significa que tiene inatención y tiene hiperactividad. Cuando en ambas situaciones se manejan, vamos a notar que un niño inatento, usualmente lo que vamos a notar son problemas de aprendizaje en mayor índice con el manejo de la memoria, la atención, la regulación de la conducta, percepción y la comprensión que tiene. Ojo con esto, sí hay que ser muy puntuales que el TDAH no está peleado con la inteligencia. El niño puede ser muy inteligente y ustedes pueden notarlo en sus hijos, que es un niño muy despierto y notarán que es muy bueno, 1, en la matemática, 2, le encanta pintar, 3, le encanta construir o le encanta hacer cosas creativas.
4, le gusta mucho la música. Y esto obviamente se liga porque el cerebro derecho es mucho más creativo. Y en este modelo, la atención está enfocada en todo aquello donde siente el niño que está siendo productivo. Pero si lo vemos desde el punto de vista inatento en el primer nivel, vas a notar que el niño no te pone atención para aprendizajes que son muy significativos para su vida. Es decir, vámonos a la escuela en el área de español, en el área de geografía o en otras áreas, en donde el niño no te pone atención porque lo distrae cualquier otra cosa que le va a llamar la atención. Entonces, en este parámetro hay que ser muy claros y muy puntuales a la hora de identificar. Cuando un niño presenta un déficit de atención, el abordaje debe de ser tratado con base precisamente a una buena intervención dentro de la evaluación terapéutica. 2, a establecer un buen diagnóstico oportuno y temprano para poderlo apoyar y evitar que en un futuro eso se vuelva un problema. Y 3, de igual manera, trabajar si es requerido por parte de lo que es el psiquiatra o en este caso también neuropediatra para saber de qué manera abordarlo con el tratamiento farmacológico. Manejándolo así, ojo con eso, como que la farmacología o la psicofarmacología o medicamentos usualmente como el metilfenidato que usualmente son utilizados para la atención o el Concentra, en este caso un término comercial para manejar un metilfenidato de mayor impacto, mayor cantidad, el nivel de medicamento se utiliza como un tratamiento de cuidado alternativo, es decir, mientras el niño toma el medicamento, es importante que el niño lleve una terapia. Un medicamento por sí solo no se puede tomar, porque en alguna parte del programa anterior habíamos platicado, si yo le doy a un niño un medicamento, pues es como si el niño tuviera un dolor de cabeza y le doy paracetamol, entonces le voy a quitar el dolor de cabeza, pero no le estoy atacando la verdadera enfermedad, que es lo que está sintiendo el niño. En este caso, el metilfenidato sirve para trabajar la atención en el niño entonces, y en este caso, si la atención no la trabajo en sistema regulado de terapia, una vez que pasa el efecto del medicamento, la conducta sigue exactamente igual. Por eso se trabaja en terapia y medicamento para fortalecer las funciones y que el niño obviamente lo pueda mejorar. Si lo vemos en el nivel 2, la hiperactividad se mezcla todavía mucho más fuerte porque el niño no está quieto. El niño te pone atención y usualmente lo puedes notar porque es un niño que te habla muy rápido. Es un niño que es muy desesperado, todo te lo quiere hacer rápido, es muy inteligente, pero tú le dices siempre, espérate, espera tu turno, cálmate, no seas atrabancado, y ahí está presione y presione, pero el niño es bien genio, es bien inteligente. Sin embargo, la hiperactividad termina siendo un problema porque es un niño que tiende a ser muy hiperactivo. En esta hiperactividad, a veces sin querer, pues puede tumbar a sus compañeros, tumbar sus materiales escolares, ser a lo mejor inoportuno en algunas cosas, imprudente. Entonces de repente uno dice, ay hijo, cállate la boca. Pero este tipo de conductas de una cuestión hiperactiva es normal que de repente aparezca. Sin embargo, nosotros estamos estigmatizando como que cállate, estamos hablando de los adultos, no digas esto, espérate para allá. Pero es que el niño trae el pensamiento, él está piensa y está pensando qué hacer. Por eso usualmente dentro de eso también le das medicación y es regúlalo, porque es que ¿dónde se apaga este plebe, Dios santo? Es una parte, ¿no? Lo digo porque así lo dicen usualmente las comadres. Entonces, cuando vemos que no se apaga, lo que estamos buscando es cómo hacer que el niño se estabilice. Mientras que el nivel 3, que es hablar del tipo mixto, inatento, hiperactivo, es el nivel Optimus Prime. Es decir, sin hacer escala a los Transformers, pero es un nivel muy alto en la característica. Y aquí sí es importante que el niño sea revisado por parte del neuropediatra cuando se hace un mapeo, en alguna revisión clara. Si obviamente hay indicios que el niño está teniendo ese problema, se hace una evaluación neuropsicológica para intervención y conocer cuáles son los mecanismos del plan de rehabilitación neuropsicológica infantil, y de igual manera conocer los abordajes que se tendrán que trabajar en la escuela, todas y cada una de ellas, para poder fortalecer y apoyar a los trabajos y actividades que el niño verdaderamente requiere. Ya hablar de este punto mixto ya es hablar de causas mayores. Sin embargo, en los 3, cayendo al punto de la pregunta, la parte emocional que bien preguntas, cuando un niño experimenta todo esto, Salinas, usualmente lo que vamos a notar es que el niño se siente desajustado, siente que no es igual que los demás, y no es porque la maestra lo diga, es porque su mismo compañero de escuela dice, quítate, hazte para allá, es que eres bien torpe, es que eres bien tonto, es que es esto. Entonces el niño no se puede controlar y por lo tanto los compañeritos tratan de excluirlo. De repente la maestra trata de abordar y decir, es que él es muy inquieto, pero a ver chicos, ayúdenlo. Sí, pero es que hay niños que no tienen tolerancia. ¿Cuántas veces en un grupo no se trabaja la tolerancia? Y en el mismo sistema escolar, hasta la propia maestra le dice, oye, o te calmas o te mando a la dirección. O sea, ahí no somos congruentes, porque la maestra ya no lo aguanta y agarra el teléfono y empieza a decir en el grupo,
por privado, señora, por favor, necesito que cuando ya llegue a la escuela, pase conmigo, por favor. Y ahí te va, ¿no? La maestra te dice, conozco y yo le recomiendo que lo lleve a hacer un mapeo al niño, porque he escuchado, no lo lleves a psicología primero, llévale al mapeo, a la revisión, métele esto, porque yo he tenido hijos, sobrinos, padrinos, toda la cosa, y al niño se le quitó, sí, pero cada niño es diferente. Y hay niños que a veces por su estado emocional reaccionan completamente contrario. Vemos la misma cuestión de la conducta hiperactiva, donde no se pueden controlar, no están quietos, y que el mismo entorno termina siendo desfavorecedor para ellos. Entonces, si te fijas, hace rato hablabas, es una parte de una dificultad, es una discapacidad que es, si lo vemos desde el punto de vista de una discapacidad social, es una discapacidad clara para el pequeño porque él no puede estar y se siente relegado de una parte donde debemos verdaderamente incluirlo, porque no es un niño que él sea malo. Yo alguna vez escribí en un artículo y lo dije en una conferencia en México, el niño con TDAH lo único que tiene diferente es un sistema operativo diferente, nada más. Y si entendiéramos que es un sistema operativo diferente, sería como cuando vamos y compramos un celular y el celular aquí te dice que es de gama 11 y mi niño con hiperactividad es de gama el doble, o sea, 15 o 20. O sea, pero es más rápido. Entonces, hay que ajustarnos, hay que adaptarnos a los cambios. Pero ¿qué pasa? Al ver que realmente tenemos niños hiperactivos y con baja autoestima y con niños que se sienten evasivos y retraídos, agarramos y decimos, mira hijo, ponte a ver el celular aquí, ve el video y siéntate. Y ahí está el niño. ¿Qué estamos haciendo? Fotoestimulando o estimulando de una manera inadecuada y haciendo que el niño se vuelva todavía más hiperactivo y más desregulado. Lo que para una cosa parece fácil, termina siendo contraproducente, mi estimado. Con esto último que mencionas, muy explícito, muy bien explicado, maestro, la cuestión de la inclusión se tiene o se piensa que una escuela es inclusiva porque, tiene TDA con diagnóstico, yo te acepto, somos inclusivos, ya estamos cumpliendo la norma, ¿no? Cuando la realidad de la inclusión es realmente adaptar los procesos de aprendizaje, o sea, más allá de ven, te acepto, ¿no? ¿Cómo ves nuestras escuelas del puerto? ¿Realmente son verdaderas escuelas inclusivas más allá de que, me llegas con un diagnóstico, te acepto? Verdaderamente creo que sí hay escuelas y colegios inclusivos. Afortunadamente, gracias, me ha tocado trabajar con escuelas, directivos, maestros que han estado muy bien identificando el tipo de diagnóstico de sus niños. No te voy a decir que no, al contrario, creo que una parte importante en el trabajo de rehabilitación, creo que para todo debe ser igual, es que una vez que trabajas el niño en terapia, siempre debe de haber la cercanía del trabajo interactivo entre la escuela y el padre de familia, ¿no? Entonces, en este caso muy particular, las escuelas se vuelven precisamente en el nido o en el punto en donde encontramos estas conductas del niño. Usualmente desde preescolar ya vemos que hay niños con mucha agilidad. Y ahorita, por ejemplo, que es junio, julio y agosto, son niños que estaban en guarderías o en prekinder y son niños que ahorita te los están llevando mucho porque hemos visto que el índice de niños subió en esta época. Julio, por ejemplo, ya tenemos lleno, gracias a Dios, en nuestra clínica y vemos que la gran mayoría de los niños son niños que han sido candidatos a revisión ahora que ingresan a preescolar. ¿Por qué? Porque les pidieron. El niño no va a entrar si no trae un estudio, no trae la revisión del neurólogo y no trae una revisión de una sombra o un monitor. Que aquí sí quisiera ser muy puntual y muy claro. No todos los niños requieren y necesitan, pero hay que ser muy conscientes que actualmente creo que en el sistema educativo, y yo creo que es algo que mucho se va a trabajar en una campaña próximamente durante el mes de julio, durante el mes de agosto y septiembre, que es la capacitación, entrenamiento y formación integral al grupo docente para precisamente abordar estas situaciones temáticas. ¿Por qué? Porque usualmente las escuelas te dicen, tenemos hasta 5 o 6 niños con necesidades especiales dentro de un grupo. De estos 6 niños o 5, usualmente 4 requieren monitor. Entonces, si tienes a una maestra titular y tienes a una maestra asistente y tienes ahora 4 monitores, tienes a un total de 6 especialistas para trabajar. Digo por especialidades, me refiero a la atención integral, pero ¿qué pasa con el demás grupo? ¿En qué nos estamos preocupando? Y las mismas escuelas, gracias a Dios te digo también en lo que han comentado los directivos y supervisores, como dicen, mi preocupación más allá de esto también está ligada en la salud mental de mis maestros, claro, porque son maestros que se están agobiando mucho sobre el tema de la enfermedad, sobre el tema de la situación, porque no es hablar nada más de los niños con TDAH, es también hablar de niños con trastornos del espectro autista, que ya hemos en otros programas.
es hablar de niños con discapacidad intelectual, es hablar de niños con áreas de discapacidad general o igual en el área de terapia del lenguaje, niños que requieren una atención y que si habláramos sobre índices cada vez es más derivado a veces a la desinformación que tenemos y en esa misma desinformación a la forma en la que también debemos abordar de manera oportuna y temprana. Así como hay una gripa, así como hay un dolor de estómago, tomar toda acción de conducta y sobre todo los sentimientos y emociones de nuestros hijos es de fundamental importancia para en un momento futuro evitar que esto se vuelva una complicación mayor. Porque si bien es cierto, alguien de lo que poco mucho habla es de que el TDAH tiene un trastorno alterno modificado, el cual hoy en día Mazatlán se ha vuelto así como que un boom para este diagnóstico, utilizado usualmente como trastorno de la conducta negativista desafiante, creo que lo habrás escuchado. El trastorno de la conducta negativista desafiante te dice claramente, es un niño que le dices algo y te dice no, y aparte te dice te desafía. Entonces, en esto encontramos conductas de inatención, hiperactividad, pero hay que tener clara definición y clara diferencia entre una cosa y la otra para poderlo abordar, porque un diagnóstico de TDAH mal identificado puede manejar un sistema de problemas emocionales de conducta y derivarlo en lo que en este momento estamos hablando, a lo que tú platicabas al principio, cómo afecta a un niño en su sistema emocional cuando ya vemos un trastorno de conducta negativista desafiante, donde a veces los papás pues no están, son padres ausentes, no hay una cuestión de continuidad. Ojo con esto también, hablar de un TDAH, papás, no es una enfermedad que es hablar de años ni de toda la vida. Hay que hablar de una concientización y aprender a trabajarlo, aprender a vivir y aprender a saberle cómo guiar a nuestro hijo, que si sabemos saberlo usar de una manera adecuada, el niño va a salir adelante y obviamente lo va a poder manejar sin ningún problema. Esto muy particularmente te lo voy a repetir, yo lo digo abiertamente, yo sé que desde muy chiquito tenía un TDAH y usualmente hoy quien todavía me ven los papás y mi equipo de trabajo y mis niños, yo soy una persona que se regula aprendiendo a armar legos, yo soy mucho de armar legos, de construir, de limpiar, de acomodar, pero porque esa fue la manera en que yo utilicé mi energía de una forma adecuada. Afortunadamente, gracias a Dios, digo, mis papás me dieron una guía de seguimiento y aún con ello nunca dejé de no estudiar o no estar al presente de las situaciones, pero si sabemos guiarnos de forma adecuada, eso es una forma diferente de entendimiento. Te digo, tal vez no sé si eso sea mi forma muy específica para decirte, entiendo la parte del sistema operativo de mi pequeño, porque digo yo, pues yo ya pasé por eso, entonces cuando me pones un niño hiperactivo, digo yo, ya sé cómo es. Hay quienes dicen, no, yo no puedo, o sea, hay mucha energía. Yo no, a ver, ven, siéntate aquí, agárrate esto, agárrate. Antes de que vaya a ser, yo ya estoy como que mentalizado a que sé lo que va a utilizar, pero es porque nos damos verdaderamente el tiempo, ¿no? No, con esa característica de limpiar tu esposa feliz, yo quiero suponer, ¿no? Ahí. Bueno, hay que agarrar la escoba. Estamos llegando a la recta final, maestro, y no quiero dejar esta pregunta que se me pase porque me la encargaron mucho y va relacionada justamente con tu propio ejemplo, ¿eh? Adulto regulado con TDA. Pero ¿qué pasa con aquel, como dices antes, el TDA, pues aunque existiera los niños con este trastorno, pues nunca fueron diagnosticados y hoy son adultos. Pero ¿qué características tiene un adulto que no se regula positivamente como tú? O sea, ¿qué características tanto en sus relaciones intrapersonales como en su área laboral? Y eso es algo que es una pregunta que me comprometí a hacértela. ¿Cómo son los adultos con TDA? ¿Qué forma de evidenciarme públicamente? No. Fíjate que en esa parte he tenido pacientes adultos que tienen TDAH y ellos abiertamente van y te lo comparten, ¿no? Es que yo tengo TDA. Ahora, en el caso del TDAH ya en los adultos, usualmente sí hemos escuchado mucho la palabra tipo residual. Usualmente ya cuando entran en la adolescencia, estos chicos ya no se toman el fármaco, ya no toman la misma activación porque disminuye. Sin embargo, no significa que hoy en día, para este 2025, los niños o los jóvenes no estén medicados. Cuando llegas a una etapa adulta, usualmente las características de conducta son que usualmente los ves más hiperactivos, son más enérgicos. Ciertamente hay conductas que no pueden controlar, como el de estar tomando, les gusta mucho tomar, o es una característica a lo mejor igual situacional, igual que lo mismo el cigarro, igual que ahí se apega mucho la cuestión de las ludopatías o las manías, que tú menos que nadie las conoce, que es la cuestión del juego, la cuestión de
de fármacos o acciones que a lo mejor igual no están necesitas. Quiero aclarar que no es en todos los casos ni pasa en todas las situaciones. Sin embargo, en su característica son personas que usualmente sus trabajos se trata de que los tengan mayormente ocupados. Son personas que a la hora de ser contratadas, estas personas pueden ser súper eficientes en modelos de atención donde los tengas que estar moviendo. Pero no los dejes encerrados en una oficina porque no pueden hacer, ellos no pueden estar cerrados en una oficina porque se sienten como ansiosos. Y aquí la ansiedad es una particularidad. Sin embargo, hoy en día existen diferentes tipos de programa. Mazatlán inclusive es buenísimo porque si te fijas tenemos unas playas maravillosas, tenemos áreas de natación, parques, ciclovías, áreas en donde verdaderamente se canaliza. Pero también hay áreas artísticas como la música, el baile, el canto, la pintura. Mazatlán es un área, es un punto cultural. Creo que estamos ricos en eso también. Y yo creo que eso también ha dado mucha particularidad al desenvolvimiento y desarrollo. Cuando a veces un adulto siente que no puede manejar esa situación, ya es cuando ya te pide más el abordaje de la psicoterapia y hay que ser muy puntuales. Finalizando con esto, el tipo de intervención para estos niños y jóvenes no es una solamente intervención en el área de decir vamos a terapia psicológica, no, son niños que verdaderamente o jóvenes o adultos que requieren un tipo de terapia llamada terapia cognitivo-conductual. En el caso más infantil o pediátrico, usualmente se usa la rehabilitación neuropsicológica para establecer programas a través de ejes y programas alternativos. Y de igual manera la psicofarmacología como parte del tratamiento y otras actividades como la terapia de relajación sirve para el funcionamiento de cada una de sus áreas. Oh, pues bueno, ahí lo tiene, esas características también que muchos de nosotros tenemos ya como adultos. ¿Cuántos compañeros no diagnosticados tendremos, no, con esas características que nos diste ahorita, no? Pero bueno, maestro, entrando a la recta final como para cerrar, para concluir, yo sé que el tiempo se va de volada y son temas tan amplios y sobre todo con tu gran experiencia que tienes, pero bueno, ¿de qué manera pudiéramos cerrar alguna conclusión para el público que nos está viendo sobre este día, que es este día que pasó del 13 de julio, el Día Internacional del TDAH? Yo quisiera solamente concluir y terminar con un aspecto importante, pero más que nada para nosotros como papás. El realmente dedicarnos y preocuparnos a las situaciones y emociones de nuestros hijos es una cuestión muy importante. No se trata única y exclusivamente de ir juzgando o ir interpretando o ir sugestionándonos acerca de las conductas de los niños. Muy particularmente porque a veces vemos y decimos, es que el hijo de mi comadre no se ve como es la de nosotros o es el de nosotros, o es que es bien inquieto o es que es bien travieso. Hablar y etiquetar a nuestros hijos sobre los aspectos negativos es conforme a nosotros vamos metiendo esta información. Por eso les comentaba hace rato y les decía, la vida de un niño con TDAH es como esa parte que compartía que es un sistema operativo diferente, pero si nosotros almacenamos en su memoria todas aquellas cosas negativas, malas, donde él no se porta bien, estamos realmente no solamente viendo que aunque existe un problema con TDAH, estamos generando nosotros una afectación que es la parte emocional, la falta de incomprensión. Tenemos que ser valientes y entendidos, papás, de que si nosotros notamos que nuestro hijo tiene una verdadera dificultad, lo más oportuno siempre es acercarse a un profesionista, a una persona que realmente los guíe y les lleve a una situación a donde entender esta parte de su hijo y no solamente el juzgar y etiquetar, porque a veces estamos acostumbrados por nuestra misma forma social entre nuestras amistades y nuestras personas, o la misma presión de que a veces te diga la mamá o te diga le diga el abuelo, diga el tío o mil y un familiares y te acercan y te dicen, es que ese niño está maleado, ese niño está enfermo, tú debes de llevarlo con el psicólogo. No llamemos a un niño enfermo, no lo llamemos a un problema si realmente no estamos siendo objetivos ni hemos revisado esa cuestión. Antes de hablar de esto delante de un niño, tengamos la suficiente prudencia para entender y comprender que él también fue igual que tú ya pasaste por esa etapa como ahorita de adulto, ya pasaste por esta etapa de niño, tú ya fuiste inquieta, fuiste traviesa, fuiste divertido, fuiste curiosa, fuiste de mil un formas. Sin embargo, nuestros niños hoy en día, ellos están también manejados por el manejo de la tecnología, el manejo de los medios, ellos tienen otras alternativas, otros medios que ellos tienden a ver el mundo de una manera diferente. Entonces yo te invito a que antes de prejuzgarlos o identificar sus problemas, te des tiempo para conocer la manera en que tu hijo ve el mundo y de cómo puedes acercarte también a él para saber de que juntos poder mirar de la misma manera y saber que lo pueden encontrar de una mejor forma, porque
De lo contrario, estamos constantemente cayendo a la misma situación, a no ser personas, creo yo, inclusivas, y creo que nuestra manera de ser inclusivos se refiere a también ser capaces de poder meternos en la vida de otros, entendernos, vivirnos y caminar tomados de la mano de una manera adecuada y positiva. Muy bien, pues ahí lo tiene. Maestro, ¿dónde te encontramos? Aquellas personas que quisieran contactarte o que tiene el primo de un amigo que te quisieran llevar ahí para que algún diagnóstico, atención, ¿dónde te encontramos? Pues nosotros estamos ubicados, bueno, yo solamente estoy ubicado en el Centro Infantil de Rehabilitación, soy director general aquí en Mazatlán y en otras áreas, y obviamente pues ahí tenemos nuestras oficinas en Jabalíes, primer y segundo piso de lo que es Clínica Portales, y que de igual manera pues ahí contamos con un grupo de especialistas que estamos con toda la atención del mundo para poderles apoyar. ¿Algún número de contacto? Pues me pueden localizar cuando deseen así, 6691-2084-57, y con gusto vamos a apoyar. Cualquier duda, aclaración, pregunta, de hecho hay papás que preguntan, pueden preguntar todo lo que podamos apoyar, asesorar, eso no genera ningún coste, nada, al contrario, todo es para apoyar y obviamente poder, dar la mejor guía y orientación a ellos. Pues una vez más, pues no me queda más que agradecerte, maestro, por darnos un poquito de tu tiempo y de tu gran experiencia, sobre todo, pues para poder llevar este tipo de psicoeducación a través de las redes sociales. Este programa, pues ya sabes que tiene las puertas abiertas. De igual manera, el maestro Milton de la Cruz va a participar en las próximas jornadas de psiquiatría que van a ser el 10 y 11 del mes de octubre, como todos los años, realizadas por el Colegio de Psiquiatras de Mazatlán. Ya estamos en los preparativos para que nos puedan seguir. Es a público abierto, aunque van enfocadas a los profesionales de la salud. No queda más que nuevamente agradecerte y despedirme de todos ustedes, sin seguir agradeciendo el espacio que nos brinda aquí el portal de Contrapeso Informativo y a su director general, José Reyes Guizar, mejor conocido como Pepe Guizar, siempre agradeciendo el espacio que nos da aquí en su portal de Contrapeso Informativo. Les recuerdo, yo soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas. No se les olvide seguirme en redes sociales como Luis Ángel Salinas, y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.